Cubas se va a esconder en lo que se conoce como la cueva de Cubas, que posiblemente estaba dentro de las propiedades de la familia. Era un sitio que él conocía sin duda. En ese espacio lo acompañan, según las fuentes, 3 personas más. Hay otros datos que parecieran que eran un poco más, pero me inclino a pensar que eran 3 personas más. Y en ese sitio, cuando se lo conoce, uno piensa que no había chances de que nadie lo encuentre, mucho menos alguien que no conocía el territorio, como podría ser Mariano Massa. Sin embargo, hay también un par de anécdotas que nos permiten pensar por qué Cubas es encontrado, ¿no? Hay un relato que lo trae Ramón Gil Navarro en sus memorias y que dice que un chico joven de 18 años fue a presentarse a Mariano Massa para decirle que en tal lugar le habían robado una vaca y se la habían comido y se habían hecho un asado. El asado generó una columna de humo y por lo tanto él sabía dónde estaban esos que se habían comido la vaca de él. Mariano Massa le dice, llévame a donde están y te doy 50 vacas como la que perdiste. Entonces, esa es una de las posibilidades por la cual Cubas fue encontrado en su sitio. Dicen las fuentes que estaba durmiendo, era la madrugada cuando es capturado en la cueva. Y hay otra teoría que la trae, otra hipótesis, otro relato posible que la trae Juan Alfonso Carrizo, y que dice que Manuel Antonio Aguilar, que era yerno y capataz de una señora de nombre Mercedes Salado, los Salados es una familia conocida de Piedra Blanca, también tuvo noticias de que allí estaba Cubas y ante la posibilidad del pago de un rescate, de una recompensa por el dato, es que lo entrega, ¿no? Serían las posibilidades para entender por qué se lo encuentra. Yo puedo creer en las dos para entender que si no hubiese sido esos delatores, no se lo hubiera encontrado a Cubas en esos días de fragor. Quizás con el tiempo, al no encontrárselo, eso es futurología, la historia no hace eso, pero Massa se podría haber retirado sin cortarle la cabeza a Cubas, que era el hecho final que se necesitaba. Cuando Cubas lo capturan, lo traen y cuando ingresa a la ciudad, baja por la calle San Martín y va a cruzar en diagonal la plaza hasta República y Rivadavia, que estaba el antiguo edificio del Cabildo. Pensemos que cuando Cubas pasa por la plaza, donde hoy es el monumento a San Martín, estaba la antigua pirámide que tenía un enrejado, y en las puntas de la reja estaban clavadas ya varias cabezas, entre esas la de su ministro, Gorgonio Dulce, y del hermano de Gorgonio Dulce, que era Antonio Dulce, que en ese momento era presidente de la legislatura, y padre de José Dulce, que luego fue gobernador de Catamarca, y que a través de José Dulce tenemos un testimonio directo de cómo se vivió ese momento. Cubas, ante el pueblo, tenemos que entender que el pueblo estaba informado de lo que estaba pasando, por lo menos quienes vivían cerca de la plaza. Siempre que hablo de esto pienso que Esquiú, que era jovencito, estaba en el convento de San Francisco, y este impacto va a ser importante porque luego Esquiú en su sermón de 1853 va a recordar los días de sangre y horror, esta hecatombe humana que se produjo y que también lo va a llevar Esquiú a la necesidad de pedir por la aprobación de la Constitución Nacional, ¿no? Él había vivido a una cuadra de distancia lo que significaba estos enfrentamientos. Entonces, ya en el Cabildo, le decimos Cabildo, pero en ese momento ya era la Casa de Gobierno, ya no había Cabildo, el viejo edificio del Cabildo, a José Cubas lo van a decapitar. Estuvo en la cárcel que está en el sótano, que estaba en el sótano, y allí lo decapitaron, sacaron la cabeza. Ustedes saben que en ese momento Massa tenía varios verdugos. El mejor era el jetón paraguayo. Dicen que te toque el jetón paraguayo para que te decapite era lo mejor porque era tan certero que con un golpe te decapitaba. Otros inútiles un poco más lo hacían más doloroso ese momento. Miren el extremo al que se llegó en ese momento. El jetón paraguayo sale con la cabeza y en las acequias que cruzaban la plaza va a limpiar los coágulos de sangre de la cabeza de Cubas y la va a peinar a modo de afrenta, ¿no? Ante un pueblo que estaba expectante de lo que sucedía y a modo de escarmiento,
de enseñanza. Miren lo que le va a pasar a ustedes. La cabeza de Cubas es también expuesta en una de las puntas de la reja que rodeaban la pirámide. Ustedes saben que por esas cosas de la vida, un primo hermano de Cubas, Monseñor Luis Gabriel Seguri Cubas, que luego va a ser obispo de Paraná, el primo, el obispo, el que después va a ser obispo, era el vicario de la matriz, de lo que hoy es la catedral. Y políticamente estaba enfrentado a José Cubas. Y a él le toca darle sepultura al cuerpo sin cabeza de José Cubas, porque la cabeza va a quedar expuesta y no tenemos noticia de que luego se haya reunido la cabeza con el cuerpo. Actualmente José Cubas está sepultado debajo del hospedaje del Peregrino. En ese momento allí era el cementerio de la matriz y según indica las fuentes, que es la partida de defunción, está sepultado allí. En ese tiempo también va a morir decapitado en Metán Marco Manuel de Avellaneda, catamarqueño él, pariente de José Cubas, sobrino de Gregorio José González, que también era ministro de Cubas y que también fue degollado frente a la casa de Esquiú en Piedra Blanca. En el caso de Marco Manuel de Avellaneda, él va a ser decapitado, pero con el tiempo su cabeza se va a reunir con su cuerpo en el cementerio. En el caso de José Cubas no tenemos la constancia de que eso haya pasado. Sí sabemos que estuvo unos cuantos días expuesta la cabeza y ustedes saben que había un jovencito que era el sacristán que rápidamente tocó a duelo, tocó las campanas de la catedral indicando que alguien había muerto. Y en castigo, Mariano Massa lo obligó a permanecer mirando la cabeza de Cubas durante 24 horas. Estando detenido en el Cabildo de Catamarca, sus captores le dieron 1 hora de vida al gobernador don José Cubas. Este hombre utilizó este tiempo, este escaso tiempo que le quedaba de vida para escribir una emotiva carta a su esposa, doña Genoveva Ortiz de la Torre. Mi amada esposa, por disposición de Dios voy a morir dentro de 1 hora. Confórmate, pues mi conciencia nada me arguye y creo seré más feliz en la vida eterna. Aunque nada tengo que prevenirte en orden a mis hijas, mi voluntad es que si puedes, las tengas en el convento, donde podrán continuar sus estudios y ser buenas religiosas. No me acuerdo de ver nada más que al señor Lezama, 3 onzas, 3 mulas y 1 o 2 yuntas de bueyes. Te verás con él y pagarás lo que puedas. Procurarás vender las estancias para sostenerte. Que Dios te ayude y te lleves con resignación los trabajitos de este mundo, hasta que nos veamos en el cielo, donde te espera tu desgraciado compañero José Cubas. Así llegamos al final de un nuevo episodio de Testigos del Tiempo. Agradecemos la inestimable colaboración de prestigiosos historiadores que enriquecieron este programa dedicado a conocer y valorar al mártir José Cubas. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a contarnos qué proceso histórico te interpela, qué sujeto histórico de nuestra provincia querés conocer. Así nosotros lo desarrollamos en un futuro episodio. La historia es una ciencia maravillosa que deja profundas enseñanzas. Esa es la idea rectora de los que hacemos Testigos del Tiempo. Hasta la próxima.